Bueno, no sé si hoy vamos a arrancar, vamos a terminar, digamos, con el tema de agua, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para después. Eh, y vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que estuvimos viendo, ¿sí? En términos muy generales. Y después la idea es ver un poco, bueno, ¿por qué nos interesa tanto cómo es el movimiento del agua en la planta? Porque el agua es un factor que es bastante importante, ¿sí? Y que el déficit o el exceso a veces también generan consecuencias importantes en la fisiología de las plantas, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poco más enfocado en eso, ¿sí? En qué es lo que ocurre cuando tenemos déficit hídrico, o cuando al final vamos a ver algo de qué pasa cuando al revés, ¿no? Cuando tenemos exceso, cuando hay inundaciones. Entonces, repasando un poquito, no sé si tienen algún comentario o alguna duda de la clase pasada. Sí, yo tengo una de la Sí. clase pasada. La de la fórmula de resistencia foliar igual a resistencia estomática más resistencia cuticular, Sí, eso. porque son inversas. Sí, Bueno, ahora ya vamos a la transpiración y ahí lo comento de vuelta, ok. ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos, ¿se acuerdan que hablábamos que de algún modo el estado hídrico de la planta todo el tiempo depende de dos procesos, ¿no? Cuánto pierde la planta de agua y cuánto pierde por transpiración y cuánto recupera por absorción, ¿sí? Entonces, esas dos cuestiones son las que, el balance entre esos dos procesos son las que van de algún modo determinando el estado hídrico de las plantas, ¿sí? Si una planta transpira poco y absorbe buena cantidad de agua, tiene un buen estado hídrico, ¿sí? Ahora, cuando la transpiración es muy grande y la absorción no acompaña, ¿sí? Cuando la absorción es mucho menor a la transpiración, ahí empezamos a tener problemas hídricos, ¿sí? En las plantas. Bueno, entonces, los dos procesos son importantes para las plantas. ¿De qué depende la absorción? Lo que habíamos visto en la clase pasada, que tenemos cuestiones que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Externas, y cuestiones que tienen que ver con cosas endógenas o propias de la planta, ¿sí? Entonces, como factores ambientales, habíamos visto que, por ejemplo, la calidad de luz era importante, ¿sí? Si las plantas crecían a la luz, ¿sí? Sin estar sombreadas por otras plantas, tenían un tipo de crecimiento radicular muy distinto al que tenían cuando crecían en sombra, ¿no? También habíamos visto que el manejo del suelo, ¿sí? Había generado, ¿sí? Después de varios años de labranzas del suelo, generó el piso dorado, y eso entonces termina siendo, si bien es un efecto del hombre, ¿sí? Termina siendo un factor ambiental externo, ¿sí? Que afecta al crecimiento de las raíces en varios lugares, ¿sí? En varios lugares, por lo menos de acá de Argentina. Es bastante generalizado el problema del piso arado. Y por último también habíamos visto la temperatura del suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando las temperaturas eran muy bajas, el agua estaba más viscosa y además las membranas, los lípidos en las membranas cambiaban, y eso hacía que fuesen más impermeables las membranas de las células de las raíces, ¿no? Entonces el ingreso del agua por ahí también costaba más, ¿sí? O cuesta más cuando las temperaturas son muy frías. Entonces bajas temperaturas hacen que la absorción sea mucho más lenta, ¿sí? Entonces esos son como los principales factores ambientales que afectan la absorción, ¿sí? Y si pensamos en los endógenos, ¿sí? En los que tienen que ver con la anatomía y la estructura de la raíz, una de las cuestiones que habíamos visto es el que tiene que ver directamente con la especie, ¿sí? Con el tipo de planta de la que se trate, ¿sí? Que va a tener un volumen y una arquitectura distinta, que es genética, ¿sí?
las distintas especies tienen distinto tipo de raíz. Algunas tienen más ramificaciones, otras tienen menos ramificaciones, algunas tienen la raíz principal más larga, otras tienen raíces cortitas, ¿sí? Y eso depende principalmente del tipo de planta, ¿sí? Más allá del ambiente en el que crece, hay una cuestión de volumen y de tipo de arquitectura que es bien característico de la especie, ¿sí? Y también la edad, ¿no? La edad no es lo mismo la raíz que puede tener una plántula, ¿sí? A qué estrato del suelo llega la raíz de una plántula que tiene capaz 10 milímetros, ¿sí? A una planta adulta, ¿sí? Que tiene varios meses de edad, que puede tener raíces de varios metros incluso, ¿sí? Entonces, y ahí entonces la cantidad de estrato del suelo a la que llega, ¿sí? A la profundidad del suelo a la que llega es mucho mayor, ¿sí? Hablando de la misma especie que tiene el mismo tipo de volumen y arquitectura de la planta, una misma especie, una misma planta, ¿sí? Tiene distinta capacidad de absorber dependiendo de su edad, ¿sí? Cuando es chiquita absorben los primeros estratos y cuando va creciendo puede llegar a los estratos más profundos del suelo, ¿sí? Entonces, estos son como los factores que afectan, ¿sí? la absorción. Y después, por otro lado, habíamos visto del otro lado, ¿no? Qué cosas afectan la transpiración, ¿sí? Y habíamos hablado de, particularmente de esta formulita, ¿sí? Que es la que uno tiene que tener siempre en cuenta cuando hay algo que cambia, ¿sí? Siempre está bueno decir, bueno, cambia la temperatura. Bueno, ¿qué afecta la temperatura? Bueno, la temperatura afecta por acá arriba, ¿sí? Pero también afecta por acá abajo. Y entonces, cómo afecta cada cuestión es importante, ¿sí? Y entonces ir pensando qué es lo que va a pasar con la transpiración según qué cosa cambia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que lo que llamábamos la fuerza motriz, ¿sí? Lo que hace que ocurra la transpiración depende principalmente de esto, ¿no? Del dppb, que es la diferencia de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera, ¿sí? Esto le llamábamos dppb, ¿sí? Entonces es qué presión tiene el vapor de agua dentro de la cámara subestomática y cuál tiene la atmósfera, ¿sí? En general siempre decíamos que la presión parcial no es la humedad relativa, acuérdense, pero la humedad relativa es importante para conocer la presión parcial de vapor muchas veces. En la cámara subestomática se acuerdan que siempre está el 100% de humedad relativa, entonces la presión de vapor depende principalmente de la temperatura, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, aumenta mucho la presión de vapor, porque como está al 100%, pequeños cambios de temperatura cambian mucho la presión, ¿sí? En cambio, en la atmósfera, la temperatura no afecta no tiene un impacto tan grande, ¿sí? Y entonces, aumentos de la temperatura en general lo que hacen, y sobre todo si aumenta la temperatura de la hoja, que la temperatura de la hoja si le pega el sol directo siempre es mucho mayor que la del ambiente, eso genera que aumente mucho acá la presión parcial de vapor y entonces esta diferencia aumenta mucho y entonces la transpiración aumenta, ¿sí? Entonces, principalmente cuando uno piensa qué es lo que ocurre cualquier día que esté más o menos despejado, soleado, entre la mañana y el atardecer, ¿sí? Cuando uno piensa, ahora vamos a ver los gráficos de transpiración, pero cuando uno piensa que las plantas cuando abren los estomas a la mañana empiezan a transpirar, pero después ya a las 10 de la mañana más o menos ya están todos los estomas abiertos, ¿no? Y la transpiración sigue aumentando. ¿Por qué sigue aumentando? No solo porque ya están todos los estomas abiertos, sino que hay algo más que hace que siga aumentando, que es la temperatura, ¿sí? La irradiancia que pega sobre la hoja, que hace que aumente la temperatura de la hoja, ¿sí? Y en general los mayores valores de transpiración
siempre están cercanos al mediodía, ¿sí? Porque es cuando las hojas tienen mayor temperatura, ¿sí? Entonces, ese de ppb aumenta mucho, ¿sí? Al mediodía, y eso hace que la transpiración aumente mucho, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de esta parte de la fórmula y que después teníamos algo que contrarrestaba la transpiración, que eran las resistencias que había en la planta, ¿sí? Y las resistencias, uno tiene que pensar de la planta, tienen que ver con la resistencia foliar, principalmente, ¿sí? Aunque la resistencia, vamos a ver, de la capa límite también depende un poco de la planta. La resistencia foliar, ¿qué era? La cutícula que tenían las hojas. La cutícula y la estomática también, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, yo tengo acá la epidermis, ¿sí? Perdón por el dibujito, pero si yo acá tengo la epidermis, acá está la cámara subestomática, ¿no? Uy, ya me parecía raro que no me hiciera ese defecto. Si yo tengo acá moléculas de vapor de agua, ¿no? Y por acá también. El vapor de agua, ¿sí? Puede salir por acá, que es el poro estomático, ¿sí? Esta es la cámara subestomática, esta es una célula oclusiva y esta es la otra célula oclusiva. Y estas son las células del epidermis. Por acá arriba tenemos, bueno, podría haberlo hecho de otro color, tenemos la cutícula, ¿sí? Entonces, la molécula de vapor de agua o sale por el poro o sale por la cutícula, ¿sí? Pero no puede salir por los dos lugares a la vez, ¿no? Entonces, para uno calcular la resistencia foliar, que la resistencia foliar son ambas resistencias juntas, ¿sí? O sea, la resistencia foliar es lo que se llama la resistencia de la hoja, ¿sí? Que es la suma de la cuticular más la suma de la estomática. No se suman comúnmente, sino que se suman así a la inversa, por este motivo de que la molécula de vapor de agua o pasa por una resistencia o pasa por la otra, ¿sí? No puede pasar por las dos juntas, ¿no? Entonces, para calcular la resistencia foliar, si yo quisiera calcularla, fíjense, yo paso la resistencia foliar para allá, tengo que pasar esto para allá, me queda 1 dividido 1 sobre la resistencia cuticular más 1 sobre la resistencia estomática, ¿sí? A mí no me interesa que hagan la cuenta ni nada, sino simplemente que entiendan el concepto de que o pasa por un lado o pasa por el otro, ¿sí? Por eso no se suman las dos resistencias, ¿sí? No es que pasa por las dos resistencias la molécula de agua. O sale por el poro o sale por el estómago, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, se me fue el cosito, pero estas son las células oclusivas, perdón, y esto es el estoma, ¿no? Entonces, o sale por acá o sale por acá. Ahora, una vez que sale la molécula de agua, ya sea que salga por el estómago, salga por la cutícula, ¿sí? En general, la gran mayoría de las moléculas de agua siempre salen por ¿dónde? Por el estómago, ¿sí? Sobre todo si está abierto. ¿Por qué? Porque la resistencia cuticular es muy grande, ¿sí? Entonces, la que en general
me define cuál es la resistencia foliar, ¿sí? O los cambios de resistencia foliar durante el día se dan principalmente por la apertura y el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, si los estomas se abren, la resistencia foliar se hace chiquita, y cuando los estomas se cierran, la resistencia foliar es grande, ¿sí? Porque la cuticular siempre es grande. ¿Se entiende eso? Ahora, una vez que sale la molécula de agua, después tiene que salir por acá, pasar por lo que se llama la capa límite, ¿sí? Que es este airecito que va como en flujo laminar, ¿sí? Bien pegado a la hoja, ¿sí? Y que según el espesor de esta capa, ¿sí? La resistencia va a ser mayor o menor. Entonces, ¿qué puede hacer que este espesor sea más chiquito? Bueno, si hay viento, esto se hace muy chiquito y el espesor es más chico. Entonces la resistencia es menor cuando hay viento, ¿sí? Si la resistencia es menor, significa que aumenta la transpiración. Entonces cuando hay viento tenemos más transpiración. ¿Por qué? Porque nos baja la resistencia de la capa límite, ¿sí? Y después tenemos cuestiones anatómicas de las plantas que pueden aumentar la resistencia, ¿sí? Si las plantas tienen acá pelitos o estomas, o tricomas, perdón, eso ayuda a que el viento esta capa límite sea más ancha, ¿sí? Creo que hay algo de esto, sí, no me voy a adelantar. Entonces, si uno tiene que pensar en qué cuestiones cambian las resistencias, ¿sí? La resistencia foliar, ¿sí? Depende de la cuticular y de la estomática. La cuticular depende principalmente de los depósitos de cera, ¿sí? Entonces, eso en general tiene más que ver con el tipo de especie, ¿sí? Tipo de planta que estamos viendo. Hay plantas que tienen una cutícula muy gruesa y hay plantas que tienen una cutícula más fina, ¿sí? Y eso tiene que ver muchas veces con una cuestión simplemente genética del tipo de planta que es, ¿sí? Y después hay cuestiones que tienen que ver con la resistencia estomática, ¿sí? La densidad de estomas es importante, pero también es una cuestión genética, ¿sí? Digo, hay plantas que tienen más estomas y plantas que tienen menos, y entonces eso hace que en general tengan mayor o menor resistencia estomática, pero después tenemos cosas que hacen que el estoma se abra o se cierre, ¿sí? Y entonces, en general, cuando uno estudia cómo son las variaciones de resistencia estomática durante el día, en una misma planta, estas cosas no cambian, ¿no? Si yo estoy viendo qué le pasa a una planta en un día, 2, 3 días, esto no cambia, no me cambia ni la cuticular ni la densidad de estomas, ¿sí? Lo que sí me cambia durante el día es las cosas que hagan que el estoma se abra o se cierre, ¿sí? Entonces, la luz abría los estomas, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué inducía la apertura de los estomas la luz? Hablen un poquito ustedes. ¿Sí? Por el intercambio gaseoso para realizar la fotosíntesis. O sea, para el intercambio gaseoso. ¿Y eso cómo va lo del intercambio gaseoso conectado? ¿A los estomas? Sí. Y porque los estomas se abren para captar dióxido de carbono. Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Si uno lo piensa, ¿sí? Como para qué sirve algo, está perfecto. Digo, uno puede decir, bueno, si uno tiene que pensar la principal función de los estomas es para el intercambio gaseoso, ¿sí? Y principalmente para dióxido de carbono para fotosíntesis. Ahora, la planta no abre los estomas porque dice yo necesito dióxido y pienso que tengo que abrir los estomas, sino que hay mecanismos, ¿sí? Entonces, hay un mecanismo que tiene que ver con la luz, ¿sí? Que si bien evolutivamente uno puede pensar que es para conseguir dióxido de carbono, es independiente del dióxido de carbono. ¿Alguien habló algo por ahí? Sí, que decía que por la luz, la apertura de estomas es por activación de las fototropinas, Fototropinas, muy bien, ahí va. que son receptores de luz azul. Ahí va. La luz activa fotorreceptores y eso dispara la apertura de los estomas, ¿sí? Entonces ahí tenemos
algo que uno después, uno puede pensar, bueno, eso, ¿cuál es el sentido de vuelta? ¿Ecológico o evolutivo de la planta? ¿Evolutivo de por qué ocurre eso? Bueno, porque cuando hay luz, empieza a haber fotosíntesis, va a haber necesidad de dióxido de carbono, entonces es ventajoso abrir los estomas y que ingrese el dióxido de carbono. Pero el mecanismo es que activa los fotorreceptores, ¿sí? Después sí hay otro mecanismo que es más directo con el dióxido de carbono, que tiene que ver con el sensado de dióxido de carbono, ¿sí? Que cuando empieza a disminuir, pero eso es como una consecuencia de la fotosíntesis, ¿sí? Primero aparece la luz, cuando la planta empieza a hacer fotosíntesis consume el dióxido de carbono y eso hace que los niveles de dióxido de carbono intercelular, ¿sí? Adentro de la célula, empiecen a bajar. Cuando bajan, también se dispara el cierre, la apertura de los estomas, ¿sí? Por esa baja de dióxido de carbono. Y al revés, si por algún motivo se frena la fotosíntesis y empieza a acumularse el dióxido de carbono, altos niveles de dióxido de carbono disparan el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista como de la fotosíntesis, uno puede pensar estos dos factores ambientales, ¿sí? Que inciden sobre la apertura o el cierre de los estomas: la luz y la concentración de dióxido de carbono. Después el DPPB también, ¿sí? Habíamos visto que aumentos del DPPB también provocan el cierre de los estomas. La temperatura tenía un efecto bifásico, ¿sí? Bajas temperaturas y altas temperaturas provocan el cierre de los estomas, y en general temperaturas más intermedias son los momentos en los que los estomas están más abiertos. Y por último habíamos visto el potencial agua del suelo, ¿sí? A ver si está acá, no. El potencial agua del suelo, ¿se acuerdan cuando cuando en la hoja el potencial agua bajaba por debajo de un umbral, se disparaba el cierre estomático, ¿sí? Se llamaba umbral de sensibilidad estomática ese potencial agua, ¿sí? Que es característico de cada especie. Entonces, más allá del valor, ¿sí? Muchas veces menos 1,5 megapascales suele ser un valor que varias plantas tienen como umbral de sensibilidad estomática, pero hay especies que son más resistentes a la sequía, que suelen tener un valor de umbral de sensibilidad estomática más bajo aún, y algunas más sensibles y tienen un umbral de sensibilidad estomática más alto. Independientemente de cuál es ese valor, hay un valor de potencial agua, ¿sí? que es característico de cada especie, pero que cuando en esa especie, en una planta, el potencial agua de la hoja va bajando, cuando llega a ese valor umbral y baja por debajo de ese valor umbral, se dispara el cierre de los estomas. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, tiene también, si uno lo quiere pensar desde un punto de vista evolutivo, tiene una ventaja que es, bueno, la planta está transpirando y cuando empieza a transpirar empieza a bajar el potencial agua de la hoja. Y eso, ¿se acuerda? Se va transmitiendo hasta llegar a la raíz y empezar a absorber. Ahora, si no hay suficiente agua en el suelo y no puede absorber y recuperar el agua perdida, la hoja sigue transpirando, sigue bajando su potencial agua. Cuando baja, ¿sí? Hasta a un cierto valor de potencial agua, que ya es bastante complicado para esa planta, se dispara el cierre de los estomas para dejar de transpirar, ¿sí? Eso después va a tener consecuencias en la fotosíntesis. Es como un mecanismo de preservación, digamos. Exacto, es un mecanismo de preservación, ¿sí? Cuando baja por debajo de cierto umbral, se dispara el cierre de los estomas. Y ahí estamos hablando que en valores negativos se aleja del cero, digamos. Sí, exacto. Ahí una compañera había levantado la mano. Sí, pregunten porque yo no puedo leer, no los veo solo la diapositiva. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O no? Profe, perdón, yo no levanté la mano, pero quiero así preguntar, en este caso, ¿no? Cuando bajo tanto el potencial agua,
lo que sucede es que el potencial de presión en la pared celular también disminuye, ¿no es cierto? Sí. Y también puede ser que descienda el potencial mátrico, porque usted había hecho una preguntita. Entonces yo quería saber, ¿no? Esto precisamente, ¿qué pasaba si yo tenía una plantita, la dejo de regar? ¿Qué pasaba con los potenciales agua en las hojas y en la raíz? Principalmente, como dijo, se cierran los estomas, se evita la transpiración, va a crecer menos la planta, va a dejar de hacer fotosíntesis. A lo sumo, calculo yo que va a quedar ahí media chiquita, dará algunas florcitas, semillas, como para terminar el ciclo, si se puede, y después, en base a todos los conceptos que vimos, yo estaba intentando de sacar a ver qué pasa. Bueno, yo entendí eso, que el potencial de presión disminuye y que también desciende el potencial de mátrico. Bueno, ahí depende un poco en dónde queremos ver. Si lo que queremos es ver qué es lo que le pasa a las células, en las células el mátrico no nos importa. Ahora, en lugares en donde nos importa, sí, cuando el potencial agua se está haciendo más negativo, el mátrico se está haciendo más negativo. ¿Se acuerdan que el mátrico era importante, por ejemplo, en lugares en donde, en la pared celular, en donde tenemos, por ejemplo, agua, aire y un sólido que viene a ser, en este caso, si hablamos de la pared celular, la matriz porosa de la pared celular? Bueno, a medida que se va bajando el potencial agua, ¿sí? El menisco de agua, ¿sí? Se va haciendo cada vez más chiquito, el potencial mátrico se hace cada vez más negativo. O sea, uno puede pensar, por eso en general uno muchas veces, estoy pensando si tenemos, no tenemos. Uno puede pensar qué es lo que le va pasando por ejemplo, es bastante común pensar qué es lo que le pasa al potencial agua a los componentes del potencial agua de una célula, ¿sí? Entonces ahí uno solo piensa en qué pasa con el osmótico y el de presión, ¿sí? Pero después, hoy vamos a responder la pregunta que quedó el otro día, que tiene que ver con qué pasa con el potencial agua de la hoja y de la raíz, ¿sí? No ir a los componentes, sino ir al potencial agua en general, de la hoja y de la raíz, a medida que el del suelo se va bajando, ¿sí? El suelo se va secando. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Pero sí, si el potencial agua está bajando, el mátrico va a bajar, ¿sí? Se hace más negativo. Y el de presión también se hace más negativo, ¿sí? Y el osmótico, en general, lo que tiene el osmótico es que no cambia muchísimo, ¿sí? El osmótico es importante adentro de las células, ¿sí? Después, en el xilema, por ejemplo, no es importante, en el apoplasto no tanto. Entonces, adentro de las células, el potencial osmótico dependía principalmente de los solutos que hay disueltos en agua. Entonces, si tenemos menos agua, capaz se hace un poco más negativo porque es la misma cantidad de soluto con menos agua. Entonces la concentración del soluto es mayor. Pero no cambia muchísimo, ¿sí? No es algo que varíe muchísimo, porque más o menos, si tenemos más o menos solutos, digamos, uno cuando piensa en el movimiento del agua no pensamos en grandes movimientos de solutos que salgan o entren a la célula. Entonces, en general, el potencial osmótico es más o menos, se mantiene más o menos estable, ¿sí? Lo que va cambiando mucho dentro de una célula es el potencial de presión, y eso es lo que nos hace cambiar mucho el potencial agua. Ahora vamos a ver un poquito de cómo cambian los potenciales agua, ¿sí? Cuando vamos entrando en un suelo que vamos, se va secando, digamos, el suelo. ¿Alguien está por preguntar algo? O sea, por ahora venimos como repasando, ¿no? Repasando lo que ya habíamos visto. Pero que nos va a venir bien para lo que sigue. Entonces, estos eran los factores ambientales que cambiaban la resistencia estomática, ¿sí? Y después
teníamos los factores que nos pueden cambiar la resistencia de la capa límite, ¿sí? Como factor ambiental principalmente tenemos el viento, ¿sí? Si hay mucho viento, esa capita, ¿sí?, de aire que va por arriba de la hoja se hace mucho más finita y eso hace que la resistencia sea menor. Y entonces, cuando hay viento, ¿sí?, la transpiración muchas veces en zonas muy ventosas es un problema, ¿sí?, es un problema grave, porque aumenta mucho la transpiración con el viento, ¿sí? Principalmente por esto, porque nos baja mucho la capa límite, ¿sí? Entonces, nos hace que la evaporación del agua sea mucho más rápida. Después hay cuestiones que tienen que ver con factores que son endógenos, que pueden cambiarnos la capa límite, ¿sí? Tener hojas más grandes, ¿sí?, aumentan la capa límite, la presencia de pelos y tricomas nos aumenta la capa límite, ¿sí?, porque aumenta ese espesor. Los estomas deprimidos habíamos visto, ¿sí? Muchas especies no tienen los estomas al nivel de las células oclusivas, al mismo nivel que la epidermis, sino que las células oclusivas están más abajo. Y eso entonces hace que el estoma quede más abajo y entonces eso genera que la capa límite sea mucho mayor, ¿sí? Creo que a alguien se le prendió el micrófono y está haciendo ruidito, fíjense si pueden. Y después lo último que habíamos visto que muchas veces ocurre es el acartuchamiento de las hojas, que también cuando las hojas se doblan se genera como un ambiente, ¿sí?, de aire mucho más calmo, entonces eso también aumenta mucho la resistencia de la capa límite, ¿sí? Bueno, algo de lo que no hablamos, ¿sí?, es de la demanda atmosférica, ¿sí? Cuando veíamos el DPPB, ¿sí?, esa diferencia de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera, no comentamos nada sobre lo que llamamos demanda atmosférica, ¿sí?, que en realidad, ¿por qué se llama demanda atmosférica? Bueno, porque de algún modo la atmósfera siempre demanda vapor de agua, ¿no? ¿Por qué siempre demanda vapor de agua? Bueno, porque la presión parcial de vapor en la atmósfera siempre es menor, ¿sí?, que la cámara subestomática. Entonces, ¿qué ocurre? En cuanto se abren los estomas, la planta transpira, ¿sí? Entonces, pónganme un segundo que voy a... Perdón, ¿puedes repetir eso último que dijiste? Sí, esperen Que siempre hay un es ruido. más... Sí, creo que es acá. A ver si puedo silenciar. Ahí va. La demanda atmosférica, ¿sí? Si uno calcula, por ejemplo, el potencial agua de la atmósfera, el potencial agua de la atmósfera da más o menos menos 95 o menos 98 megapascales, ¿sí? Incluso con una humedad relativa muy alta. ¿Por qué? Porque siempre la presión parcial de vapor de la atmósfera es mucho menor que la de la cámara subestomática, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cámara subestomática, piensen que es una cámara que está al 100% y que tiene más temperatura que la atmósfera. Entonces, o la misma, pero siempre está al 100%. Entonces, siempre tiene más vapor, ¿sí?, más presión de vapor, más contenido de vapor. Esa camarita chiquita, ¿sí?, que está casi cerrada, aunque esté abierto el poro, es una cámara que es casi como un sistema cerrado. Entonces, en cuanto se abre un poquito el poro, el vapor de agua va a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la atmósfera siempre demanda, ¿sí?, demanda vapor de agua, ¿sí? ¿De qué depende la demanda atmosférica? Depende de un montón de factores, ¿sí?, que son a nivel más bien ecológico, ¿sí? Depende de la carga de radiación, ¿sí?, que está recibiendo la carga del sol, ¿no? Eso durante el día, ¿no? Durante la noche no tenemos radiación, pero
depende de la carga de radiación, depende de la temperatura, depende de la humedad relativa que tenga esa atmósfera, del viento, ¿sí? Todos estos factores influyen sobre lo que se llama la demanda atmosférica, ¿sí? Entonces, por eso se considera que la demanda de la atmósfera siempre es ilimitada, ¿sí? La demanda de agua. Entonces, en la atmósfera siempre se está evaporando, ¿sí? Ya sea por evaporación directa del suelo o por transpiración de las plantas, ¿sí? Ambos fenómenos juntos se los llama la evapotranspiración, ¿sí? La evapotranspiración es algo que ocurre constantemente, ¿sí? No importa cuánta humedad haya, ¿sí? Está bien, si está lloviendo no hay evapotranspiración, pero después siempre hay evapotranspiración, ¿no? Siempre se está yendo vapor de agua hacia la atmósfera, ¿sí? Después, cuando llueve, ¿sí? Esa agua vuelve, ¿sí? Vuelve al suelo. Pero todo el tiempo del suelo se va hacia la atmósfera, ¿sí? Del suelo, que puede ser del suelo directo como evaporación, o del suelo a través de las plantas, que es por transpiración, ¿sí? Entonces, la evapotranspiración es algo que ocurre constantemente. ¿Por qué? Porque la atmósfera demanda, ¿sí? Todo el tiempo de agua, ¿sí? Uno puede pensar que entre el suelo, la planta y la atmósfera hay un sistema que es continuo, ¿sí? El agua, ya sea absorbida por la planta y transpirada o directamente evaporada, va hacia la atmósfera y después de la atmósfera vuelve por la lluvia, ¿sí? Y esto es algo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la atmósfera siempre demanda agua. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Hay un montón de gente, sí, que se enrosca como a estudiar la demanda atmosférica a nivel de ecosistemas, ¿sí? Porque no todos los ecosistemas tienen la misma demanda atmosférica, digamos, no todos los ambientes tienen la misma demanda atmosférica. Para estudiar la demanda atmosférica es bastante complejo, ¿sí? Hay mucha gente que hace modelajes y cosas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Cómo es la carga de la radiación, cómo es la velocidad del viento, la temperatura, el contenido también de vapor de agua que hay en un cultivo, ¿sí? O en un ambiente natural, ¿sí? Cómo es el vapor, digamos, ¿no? Una cosa es pensar en una hojita sola que está abriendo los estomas y está evaporando el agua, y otra es pensar en un montón de plantas, ¿sí? En un conjunto de plantas en donde no es lo mismo cómo sale el agua por hojas que están sombreadas y que están más abajo que por hojas que están más arriba, ¿sí? Todo eso genera un sistema bastante complejo, ¿sí? Ahí. Profe, Sí. pero sería, todos los factores influyen sobre la temperatura del aire, ¿sería esa la atracción principal? No. Porque el viento, No. todo lo que estás diciendo influye sobre la temperatura. No, porque la humedad relativa... ¿No? No, la humedad relativa no influye sobre la temperatura. O sea, la humedad relativa... la temperatura influye sobre la humedad relativa, más bien. O sea, estos 4 factores son medios independientes. Capaz la radiación sí influye sobre la temperatura, no necesariamente, tan directamente siempre. Pero el viento es independiente, ¿sí? Uno puede tener viento con temperatura baja o viento con temperatura alta. Digamos. El viento no baja siempre la temperatura. No, en Mendoza cuando viene el sonda con viento no es frío, es viento cálido, digamos. El viento ahí depende de las corrientes de aire. Podemos tener corrientes de aires cálidas y tener un
montón de viento. Gracias. Y uno lo que tiene es viento. Entonces, si bien están interconectados, no es la temperatura lo que define todo, para nada. Uno puede tener uno puede tener muchísima temperatura y re baja humedad relativa o re alta humedad relativa, y ahí cambia un montón la demanda atmosférica, ¿sí? Si uno tiene temperaturas muy altas y baja humedad relativa, es mucha mayor la demanda atmosférica que temperaturas altas con humedad relativa más alta, ¿sí? Y si uno tiene temperaturas bajas y mucho viento, también aumenta la demanda atmosférica, ¿sí? Y si combinamos alta temperatura y alto viento, bueno, también, ¿sí? Es como la combinación de estas cosas va generando distintas demandas atmosféricas, ¿sí? Y muchas veces uno puede tener que una suba y la otra baja, ¿sí? La radiación y la temperatura suelen ir un poquito más de la mano, pero no necesariamente tampoco tanto, ¿sí? No siempre tan directamente. Bueno. Algo que uno tiene que tener en cuenta, sí, cuando piensa qué es lo que... para poder, digamos, responder esa pregunta que yo les había dejado, ¿sí? Que qué es lo que le va pasando al potencial agua de la hoja y de la raíz a medida que el suelo se va secando. Primero uno tiene que pensar en qué es lo que pasa todos los días con las plantas, ¿no? Si uno... Esto se suele llamar marcha diaria, que uno grafica, ¿no? Durante un día, ¿sí? Durante 24 horas, qué es lo que pasa con dos procesos. Acá están graficados qué es lo que pasa con la transpiración y qué pasa con la absorción de agua, ¿no? Entonces, fíjense una cosa. Acá con estas barritas grises, ¿sí? Están marcadas lo que serían las horas sin luz, ¿no? La noche. Y acá tenemos las horas de luz, ¿sí? Acá, esto en este ejemplo, desde más o menos las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde tenemos luz, ¿no? Entonces, vayamos pensando qué es lo que pasa con la transpiración, ¿no? Primero, ¿qué ocurre de noche con la transpiración? A ver si se van animando a decir qué es lo que va pasando en cada momento. A la noche, ¿qué ocurre con la transpiración? No transpira porque los estómagos Baja la están cerrados. transpiración. Ahí va, no tenemos... Los estomas están cerrados, entonces la transpiración es casi nula, ¿no? Uno la considera como que no transpira la planta, ¿sí? Es cero la transpiración, ¿sí? Puede haber algo de evaporación de agua, alguito de transpiración mínimo, pero es, digamos, es despreciable, ¿sí? Uno puede considerarlo cero, ¿sí? No transpira. ¿Cuándo empieza a transpirar la planta? Con la luz. Con la Luz. luz, ¿sí? Con la Entonces, luz. a la mañana, ¿sí? Apenas empieza a haber luz, empieza a haber transpiración, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque los estomas se abren, activa los Ahí va. fotorreceptores. La luz activa los fotorreceptores, los estomas se abren, empiezan a abrirse los estomas, empieza a medida que se van abriendo los estomas, empieza a aumentar la transpiración, ¿sí? Además de que la luz activa los fotorreceptores, empieza la planta a aumentar la fotosíntesis, entonces los niveles de dióxido también bajan y eso también ayuda a que se abran los estomas, ¿sí? Entonces, en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Como los estomas se están abriendo cada vez más, eso va generando que aumente la transpiración, ¿sí? Ahora, más o menos por acá, ¿sí? Tipo 10 de la mañana, los estomas ya están todos abiertos probablemente, ¿sí? Porque ya la cantidad de luz que hay es más que suficiente para que se hayan abierto todos los estomas. Y fíjense qué es lo que pasa con la transpiración. La transpiración sigue aumentando. ¿Por qué sigue aumentando? ¿Qué es lo que ahí empieza a aumentar?
La La temperatura temperatura. La y temperatura, aumenta la presión dentro del estómago. adentro de, ¿sí? ¿De qué? De la cámara De la estomática. cámara subestomática, ¿sí? Entonces, lo que va empezando, lo que sigue aumentando es el DPPB, ¿no? Esa diferencia de presión parcial entre la cámara subestomática y la atmósfera va aumentando hacia el mediodía. Y eso hace que la planta vaya aumentando la transpiración, ¿sí? El pico máximo de transpiración, ¿sí?, se suele encontrar cerca del mediodía, ¿sí? Por supuesto, esto estamos pensando en un día más o menos normal en donde no llueve, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un montón de luz a la mañana y acá de golpe se nubla y empieza a haber, y hay una tormenta terrible y empieza a llover, bueno, puede que mucho antes del mediodía se baje la transpiración, ¿sí? Pero si no, en general, llegando al mediodía es cuando se encuentran los mayores valores de temperatura del día, ¿sí? Bueno, eso coincide con la mayor tasa de transpiración, ¿sí? ¿Y después qué pasa? Después de ese máximo de transpiración, ¿qué empieza a ocurrir con la transpiración? Y según el gráfico ahí decrece. ¿Y por qué va bajando? Profe, ¿puede ser que haya Porque notado bien absorbe los agua y va desgastes bajando la temperatura. por la resistencia estomática? ¿Qué pasa con la resistencia? A ver, va bajando la temperatura y eso entonces hace que el DPPB vaya bajando un poco, ¿no? Ya Empieza no a es bajar. no está tan grande como el mediodía, ¿sí? Y por eso se cierran los estomas. Antes de cerrar los estomas, ¿sí?, primero la transpiración empieza a bajar porque baja el DPPB. Ahora después, ya llegando a las 5 o 6 de la tarde, empieza a haber menos luz, ¿sí? Y ya los estomas, ahí, ¿qué pasa con los estomas? Se van Se cerrando. van cerrando, ¿sí? Entonces, tenemos como dos grandes cuestiones, ¿no? Al amanecer, ¿sí?, en cuanto empieza a haber luz, se empiezan a abrir porque las fototropinas empiezan a abrir disparan la apertura de los estomas, la planta empieza a fotosintetizar y empieza a consumir el dióxido de carbono, entonces esa bajada de dióxido también hace que los estomas se vayan abriendo, y después, una vez que están totalmente abiertos los estomas, lo que ocurre es que empieza a aumentar la temperatura, aumenta el DPPB y eso va aumentando la tasa de transpiración. Hasta el mediodía, en donde es máxima, ¿sí? En las horas del mediodía, ¿sí?, entre las 12 y las 2 de la tarde, tenemos las máximas tasas de transpiración. Después ese DPPB va bajando, entonces va bajando la transpiración, ¿sí? Pero los estomas siguen abiertos, ¿sí? A las 4 de la tarde siguen abiertos, pero está bajando la transpiración. Después ya sí, empieza a bajar la luz, ¿sí? La planta ya baja mucho la tasa de fotosíntesis, el dióxido de carbono se empieza a acumular y entonces esas cosas hacen que se dispare, ¿sí?, que se vayan cerrando los estomas, ¿sí? Y ya cuando ya es de noche, ya están totalmente cerrados los estomas. Entonces la transpiración vuelve a cero, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la curva de transpiración durante un día? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? profe, se O sea, entiende. Sí, sí. Entonces está dada por la temperatura y por la exposición a la luz. Exacto. La luz, hace falta la luz y después los cambios de temperatura, ¿sí? Después puede haber otras cuestiones, ¿sí? Si yo tengo una planta que está así y después al lado tengo una planta que está en la misma situación ambiental, pero le pongo un ventilador y va a tener una transpiración mayor, ¿sí? Si tiene más viento, va a transpirar más, ¿sí? O al revés, yo le pongo algo que le frene un poco el viento, transpira menos, ¿sí? Entonces, después hay cuestiones que pueden ir cambiando esto, pero la curva de transpiración, ¿sí?, suele tener este estilo de formato, ¿sí? Algo importante es que arranca con la luz del sol y cuando no hay luz baja a cero, ¿sí? O sea, de noche cero,
la transpiración, y durante el día se encuentran los máximos al mediodía, ¿sí? Bueno. Si tienen que decir qué es lo que pasa con la absorción, ¿qué es lo que dirían? ¿Cuándo empieza a absorber agua la planta? ¿Apenas sale el sol? No, un poco después, cuando empieza a perder agua las hojas. Cuando empieza a transpirar. ¿Por qué? Cuando empieza a transpirar. O cuando empieza a perder agua las hojas. Y porque baja el potencial y eso hace que el agua se dirija a donde tiene menos potencial. Ok. Entonces, ¿todos entienden lo que va diciendo compañero? A ver. Sí. Si nosotros tenemos... Esto es el suelo. Perdón por los dibujos, pero bueno. Vamos a poner por acá. Si yo tengo acá una hoja, ¿sí? El agua se está yendo por acá, ¿no? Acá, ¿sí? Apenas empieza la luz, se empiezan a abrir los estomas y el agua empieza a salir por las hojas, ¿sí? Eso hace que el potencial agua de esta hoja empiece a bajar, ¿sí? Antes de este momento, ¿cómo estaba el potencial agua en esta hoja? ¿Qué valor tenía con respecto al potencial agua del suelo? Estaba equilibrado, cero. Ahí va. ¿Está equilibrado en cero? Es positivo. ¿Es positivo quién? ¿El potencial agua? Sí. Me va a agarrar un infarto. ¿Puede ser positivo un potencial agua? No. No. El potencial agua es cero en agua destilada, ¿se acuerdan? Y después cualquier situación siempre en las plantas va a ser, o en el suelo, o en cualquier situación así de las que nosotros estudiemos, siempre va a ser negativo el potencial agua. ¿Sí? Siempre es negativo, nunca es positivo y nunca es cero tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cero es ese estado de referencia del que hablamos, que es el agua destilada, ¿sí? En condiciones de una atmósfera y 25 grados, ¿sí? Solo ahí tenemos cero, ¿sí? Si no, siempre es negativo. Entonces, ahora, ¿cómo es el potencial agua de la hoja con respecto a la del suelo? Más alto. Al amanecer, acá, en este momento, a la noche, antes de que se abran los estomas. Si el suelo tiene menos 0,5 megapascales, ¿no? Perdón, salen esas rayas. El potencial agua del suelo es menos 0,5. ¿Cómo es el de la hoja? ¿Qué es lo que pasaba a la noche? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Para mí es igual el potencial. Ahí va. Las plantas, ahora después lo vamos a ver mejor, pero la planta está en equilibrio antes de que arranque el día, ¿no? A menos que estemos en una situación más extrema, ya lo vamos a ver. Pero si no, la planta arranca en equilibrio con el suelo. Eso significa que el potencial agua del suelo es igual al potencial agua de la raíz y igual al potencial agua de la hoja, ¿sí? Eso ¿por qué? Porque la última situación, digamos, a la noche antes de cerrarlos, o a la tarde antes del día anterior, digamos, fue ¿cuál fue la última situación, digamos? O sea, ¿tiene que ver con lo último que pasó antes de cerrar los estomas o hubo movimiento de agua antes de eso? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Ahí quiero llegar, porque no depende de qué es lo que pasa cuando se cierran los estomas. Bueno, ahí vamos a llegar. Ahora llegamos a eso, pero primero antes, créanme, ¿sí? Créanme que la planta arranca con el mismo potencial agua que el suelo, ¿no? Partamos de ahí, ahora vamos a ver, después vemos por qué llega a esa situación, pero arrancamos ahí, ¿no? Entonces,
Acá al amanecer, ¿sí? Cuando empieza a haber luz, empiezan a abrirse los estomas y eso hace que el agua se empiece a ir, ¿no? Por las hojas. ¿Eso qué hace? Que el potencial agua de la hoja, que tenía el mismo valor que el del suelo, empiece a bajar, ¿sí? Entonces, si había arrancado en menos 0,5 megapascales, bueno, va a ir bajando a menos 0,6, menos 0,7, ¿sí? ¿Se entiende? Si baja acá el potencial agua en estas células, ¿qué es lo que pasa con el agua? Que acá estaba en menos 0,5. Bueno, si acá está más alto, ¿sí? Se va a ir el agua hacia donde está más bajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, empieza a traccionar el agua hacia la Claro, hoja. empieza a abrir una tracción de agua, ¿no? Entonces, acá empieza a bajar, pero eso genera que el agua que está acá, que está más alta, vaya para allá. Entonces ahora baja el potencial acá. Entonces eso hace que el agua que está acá vaya para acá, ¿sí? Y eso va generando, ¿sí? Esa succión de agua, ¿sí? Esa tensión que va transmitiendo de algún modo, ¿sí? Que va generando que el potencial agua entonces vaya bajando en toda la planta, ¿sí? ¿Y hasta dónde baja? Hasta que llega a bajar ¿dónde? El potencial agua de la raíz, ¿sí? Porque al amanecer, el potencial agua, ¿sí? De la raíz era el mismo que el del suelo, ¿sí? Apenas abren los estomas, baja el potencial agua de la hoja, pero el de la raíz todavía no bajó, ¿sí? ¿Cuánto tarda el de la raíz en bajar? Lo que tarde en llegar esta bajada hasta la raíz, ¿se entiende eso? Si, por ejemplo, si estamos en un día nublado, ¿sí? La planta empieza a perder de a poquito agua, ¿sí? Esta bajada de potencial agua es medio lenta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza a absorber agua la planta? ¿En qué momento absorbe agua? A ver si alguno... Cuando el potencial agua de la raíz es más baja que la del Ahí suelo. va, ¿sí? Mientras el potencial agua de la raíz sea igual que el del suelo, no ingresa agua a la raíz, porque tiene el mismo potencial, ¿sí? No hay diferencia de potencial, ¿sí? Cuando recién baja el potencial agua, es cuando empieza a ingresar agua, ¿sí? Entonces, la absorción siempre está desfasada con respecto a la transpiración, fíjense. La absorción comienza por lo menos una horita después que la transpiración, ¿sí? Puede ser una hora, media hora, un par de horas, dependiendo de la velocidad de la transpiración. Pero lo importante es que la absorción de agua siempre arranca desfasada de la transpiración, ¿se entiende? La absorción de agua no depende directamente de la luz. La absorción de agua lo que depende es del potencial agua. El potencial. ¿Sí? Entonces, si la planta empieza a transpirar apenas se abren los estomas, bueno, después de un rato empieza a absorber. ¿Cuándo? Cuando el potencial agua de la raíz baja por debajo del potencial agua que tenía el suelo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es eso? Entonces, la absorción de agua siempre viene retrasada. Y después, ¿por qué va aumentando cada vez más la absorción de agua? ¿De qué depende esa absorción de agua? Perdón, profe. De la presión Una del vez que empieza, DPPB. claro, fíjense que una vez que empieza a absorber agua, ¿sí? No es constante, sino que va aumentando la absorción de agua, ¿sí? A medida que van pasando las horas. ¿Por qué va aumentando así tanto? Porque las hojas transpiran más. Claro, porque está aumentando la transpiración, ¿sí? Entonces, la absorción... Claro, ahora, o sea, después de ese tiempo de desfasaje, después ya la tracción está relacionada directamente al suelo. está relacionada a lo que transpira, ¿sí? Cuanto más va bajando esto, va haciendo que más baje esto, y entonces va haciendo que aumente la absorción más, ¿sí? Si la transpiración es bajita, la absorción es baja,
Si la transpiración es muy alta, la absorción es más alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más baje, cuanto más diferencia tengamos del potencial agua entre la raíz y el suelo, más va a absorber, ¿sí? Entonces, si bien después vamos a ver qué es lo que va pasando cuando el suelo se va secando, que cada vez le cuesta más absorber, ¿sí? Entonces, lo que vamos teniendo de problema es que este desfasaje entre la transpiración y la absorción es más grande, ¿sí? Pero la absorción va siguiendo de algún modo la transpiración, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, acá, ¿sí? A las 5 de la tarde, la transpiración ya bajó muchísimo y la absorción sigue aumentando, ¿sí? Entonces, la absorción va a ir aumentando mientras el desfasaje, ¿sí? De potencial agua vaya aumentando. Cuanto mayor desfasaje tenemos, más aumenta la absorción, ¿sí? Y después ya empieza, fíjense que cuando se cierran los estomas y deja de transpirar, ¿sí? Ahí todo el agua que va entrando va siendo para recuperar el potencial agua. Entonces, de algún modo, la absorción va bajando, ¿sí? ¿Cuándo cierra los estomas? ¿Cuándo deja de transpirar la planta? Cuando se hace de noche. Ahora, cuando se hace de noche, ¿deja de absorber agua? No, No, sigue absorbiendo. ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Hasta cuándo va a absorber agua la planta? hasta que iguale la presión, los potenciales, Ahí perdón. está. Va a seguir absorbiendo agua hasta que el potencial agua de la raíz sea igual al del suelo, ¿sí? Y eso cuando ocurre, cuando el potencial agua de la raíz sea igual al del xilema del tallo, igual al de la hoja, ¿sí? Toda la planta, cuando toda la planta tiene el mismo potencial agua que el del suelo, recién ahí frena la absorción. ¿Se entiende? Entonces, hoy que me preguntaban por qué arrancaba con el potencial agua del suelo, por esto, porque la planta sigue absorbiendo agua hasta que llega al equilibrio, ¿sí? Y eso puede ser, ahí depende de cuánta disponibilidad de agua haya en el suelo, eso puede ser, si tiene buena disponibilidad en las primeras horas de la noche, ¿sí? O a veces la absorción de agua continúa hasta el amanecer, ¿sí? A veces tenemos que acá sigue absorbiendo agua, ¿sí? En días más o menos, en situaciones más o menos normales, ¿sí? Sin estar en situaciones de déficit hídrico, en las primeras horas de la noche ya la planta llega a estar en equilibrio con el suelo y ya está, y frena la absorción, ¿sí? Pero entonces, si uno piensa, la transpiración arranca cuando empieza la luz, ¿sí? Y empieza a transpirar. ¿Por qué? Porque se abren los estomas, ¿sí? Principalmente se abren los estomas y empieza a transpirar. Después sigue aumentando porque aumenta la temperatura y ya después empieza a bajar, ¿sí? Y cuando ya no hay más luz, ¿sí? No hay fotosíntesis, se empieza a acumular el dióxido, se cierran los estomas porque no hay luz, no transpira más, ¿sí? Entonces, la transpiración depende de la duración del día, ¿sí? Que haya o no haya luz. La absorción no. La absorción depende de lo que se transpiró y viene desfasada, ¿sí? Entonces, la absorción depende del gradiente que haya entre los potenciales agua o potencial de presión también entre la raíz y el suelo, ¿sí? Si hay diferencia, va a absorber. Cuando se equiparan y se equilibran, deja de absorber. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno. Todavía no vamos a ver lo del coso. A ver cómo andamos. No, voy a seguir un poquito más, si no se nos va a hacer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre si uno piensa normalmente en cualquier planta todos los días, ¿sí? Todos los días las plantas les pasa esto, que abren los estomas, empiezan a transpirar, ¿sí? Después empiezan a absorber, después la transpiración baja porque se hace de noche y la absorción continúa hasta que se logre equiparar con el suelo, ¿sí? Y de vuelta, el otro día volvemos a arrancar, ¿sí? Fíjense que ninguna de estas cosas depende de lo que la planta quiera, ¿sí? No es que la planta dice, uy, porque si la planta pudiera decidir, la planta diría, bueno, yo
salió la luz, si voy a empezar a transpirar, mejor que empiece a absorber. Bueno, no, eso no pasa, ¿sí? La absorción no arranca hasta que no baja el potencial agua en la raíz, ¿sí? Bueno, eso es porque las plantas no lo piensan, ¿sí? Estas cosas van ocurriendo por mecanismos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, sí, con el déficit hídrico? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por déficit hídrico? ¿Qué dirían si yo les digo qué es el déficit hídrico? La falta de agua. ¿Falta de agua? ¿Falta de agua en dónde? El potencial se halla por debajo del correspondiente al agua pura. Bueno, en definición estricta, ¿sí? Cuando un tejido vegetal, ¿sí? O una planta tiene un potencial agua por debajo del agua pura, ¿sí? Ya se habla de un déficit hídrico. Con esa definición, todas las plantas siempre tienen algún grado de déficit hídrico, ¿no? Es como una definición como muy estricta, ¿no? ¿Por qué siempre tienen un déficit hídrico? Porque ya habíamos dicho que el potencial agua en las plantas siempre es negativo, ¿sí? Ya con un soluto que tengas, ¿sí? Ya estamos alejándonos del agua pura, ¿sí? Del agua destilada. Bueno, en las plantas hay un montón de solutos. Entonces eso ya de por sí genera que haya potencial agua negativo. Ahora, esa definición no nos sirve tanto para pensarlo, ¿sí? Para las cuestiones que a nosotros nos importan, que tienen que ver con cuando el déficit hídrico genera un problema en nuestra planta o en nuestro cultivo, ¿no? Que tiene que ver con ¿qué? Con la magnitud, ¿sí? Del déficit hídrico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede haber un déficit hídrico muy severo? Cuando, por ejemplo, estas dos curvas, ¿sí? Tienen mucho desfasaje. Por ejemplo, si yo estoy con un suelo que tiene un potencial agua muy bajo, ¿sí? La absorción de agua va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque a las raíces les va a costar absorber agua. Entonces, el desfasaje, ¿sí? La recuperación del agua perdida por transpiración lleva mucho más tiempo, ¿sí? Y le cuesta mucho más a la planta. Entonces eso puede hacer que el potencial agua de la planta baje mucho cuando hay una mayor desfasaje entre lo que se absorbe, entre lo que transpira y lo que absorbe de agua una planta. ¿Se entiende? Si estas dos curvas van medio seguiditas, ¿sí? Si en cuanto empieza a perder agua, la absorción, la cantidad de agua en el suelo es más o menos buena, y la planta va absorbiendo y recuperando lo que va perdiendo, ¿sí? Como en esta curva, por ejemplo, fíjense en esta curva, en las primeras horas de la noche ya llega casi al equilibrio, ¿sí? Viene un poco desfasado, pero no tanto, y entonces esta planta termina la noche, ¿sí? En algún momento de la noche llega al equilibrio y no va a estar en un déficit hídrico severo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? O sea... Entonces, ¿por qué se da eso de que, digamos, la absorción es más lenta? ¿En qué situación? O sea, acá la absorción no es más lenta que la transpiración. Tienen más o menos la misma velocidad, fíjense. No, el primer ejemplo que diste. El primer ejemplo que diste, no el que está en el gráfico. Claro, si uno tiene, por ejemplo, un potencial agua muy bajo en el suelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de conductividad hidráulica? Cuando el contenido de agua en el suelo es muy bajo, la conductividad hidráulica, que tiene que ver como con la facilidad que la planta puede absorber el agua, ¿sí? Que ese suelo puede conducir el agua hacia la planta. Cuando la conductividad hidráulica es muy baja,
a la planta le cuesta mucho absorber agua, ¿sí? Por más que yo tenga un desfasaje entre el potencial, o sea, el potencial agua en la raíz tiene que bajar mucho para lograr que el agua ingrese a la raíz, ¿sí? Es que empieza a haber como un desfasaje mucho mayor, ¿sí? Hay una resistencia a la absorción de agua muy grande cuando la conductividad hidráulica del suelo es muy baja, ¿sí? Cuando el potencial agua del suelo es muy bajo. Entonces, y la planta sigue transpirando, porque la transpiración no depende de eso, ¿sí? Si llegamos al umbral de sensibilidad estomática, sí, ya lo vamos a ver. Pero la planta está transpirando porque hoy dijimos porque va aumentando la temperatura, va aumentando la transpiración, ¿sí? La planta va transpirando y va dependiendo eso del sol, si queremos, ¿sí? De cuánta irradiancia le llega a la hoja, cuánto le aumenta la temperatura. Y si el suelo está seco o no está seco, no cambia esa transpiración, ¿sí? A menos que estemos en una situación de vuelta, de cierre estomático porque se llegó al umbral. Pero si no, la planta puede estar transpirando mucho porque hay mucha irradiancia, ¿sí? Y está aumentando mucho la temperatura de la hoja. Y si el suelo está seco, le está costando absorber, ¿sí? Entonces la absorción, el desfasaje entre la transpiración y la absorción es más lenta la absorción y la transpiración es mucho más abrupta. Y ahí tenemos un desfasaje entre ambas situaciones, ¿se entiende? Sí, sí. Se Gracias. produce mucho más desfasaje y eso hace que empiece a ser mucho mayor el déficit hídrico adentro de la planta, ¿sí? O sea, el potencial agua de la planta empieza a bajar muchísimo y no lo puede estar y no lo recupera con la velocidad con que lo pierde, ¿sí? Está transpirando mucho, eso hace que baje mucho el potencial agua y si no puede absorber a la misma velocidad con la que transpira, el potencial agua de la planta va yendo cada vez más negativo, ¿se entiende? Bueno, si eso es muy grande, ¿sí? Nos puede producir en algunas situaciones más extremas, pero nos puede ocurrir algo que se llama cavitación y embolia, ¿sí? Que es cuando la planta, ¿se acuerdan que decíamos que cuando ocurre la transpiración hay como una especie de succión y de tensión del agua, ¿sí? El agua está sometida a una presión negativa, ¿sí? Que es lo que hace que el agua suba por el xilema. Bueno, si esa tensión es muy grande, ¿sí? Puede ocurrir que y no hay suficiente agua en el suelo, ¿sí? Para absorber y mantener como ese continuo de agua, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que la continuidad del hilo de agua, ¿sí? Se rompa y se formen burbujitas adentro del xilema, ¿sí? Eso es lo que se llama embolia, ¿sí? Cuando se forman burbujas, sí, que es medio parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando nos agarra una embolia, ¿sí? Es que se nos corta el circuito sanguíneo, digamos, ¿sí? Son burbujas de aire, que es lo mismo que ocurre lo mismo no, pero es similar a lo que ocurre en una planta, ¿sí? Puede ocurrir que es tan grande la tensión, ¿sí? Que se corta la continuidad del agua y cuando se corta se forma esa embolia, ¿sí? Y eso puede ocurrir tanto porque haya una situación extrema de transpiración, ¿sí? Y de sequía, ¿sí? Esa combinación. O muchas veces ocurre también por las bajas temperaturas, ¿sí? ¿Por qué? Las bajas temperaturas pueden generar que se congele el agua adentro del xilema, ¿sí? Vieron que si ustedes ponen, por ejemplo, una botella de agua adentro del freezer, vieron que el agua se expande, ¿sí? Como se congela y se forman burbujitas de aire adentro. Bueno, eso les puede pasar al xilema, ¿sí? Se congela el agua dentro del xilema y eso hace que se generen burbujitas de aire, ¿sí? Y que causen embolia. Hay plantas que tienen algunas estrategias
que les permiten sobrevivir, ¿sí? A esa situación, y hay plantas que no, hay plantas que se mueren, ¿sí? Entonces hay plantas que en una helada se pueden morir, ¿sí? Cuando 1000 veces hemos visto que las heladas matan algunas plantas. Bueno, entre otras cosas puede ser por esto, ¿sí? Porque se les generan burbujas de aire adentro del xilema, ¿sí? Algunas especies tienen tienen en estas punteaduras, ¿sí? Las punteaduras son como conexiones que hay entre los vasitos, ¿sí? Del xilema, por donde el agua pasa, ¿sí? El agua pasa por esta membranita, pero en condiciones normales está así, ¿sí? Está así. Esto se llama torus, ¿sí? Que es como una membranita que divide esta punteadura, ¿sí? Estas punteaduras conectan a los vasos entre sí, ¿sí? En forma lateral, ¿sí? Adentro del xilema, ¿sí? Acuérdense que el xilema son células muertas, ¿sí? Entonces son células que solo tenemos la pared celular. Lo que ocurre cuando se genera una burbuja de agua, ¿sí? Una burbuja de aire, perdón, es que esta membranita se corre de costado, fíjense, y tapa esa conexión, ¿sí? Esa conexión que había entre los dos vasos. Y entonces eso evita que la burbuja de aire se expanda, ¿sí? Y entonces, a ver si yo tengo acá que se me genera una burbuja de aire y eso se expande a todos los vasos de los costados, ¿sí? Me liquida el xilema entero. En cambio, estas punteaduras, ¿sí? Lo que permiten es que cuando se genera esa burbuja de aire se cierre, ¿sí? Esta válvula y no puede ir el aire al vasito del costado, ¿sí? Entonces, de algún modo, estos torus, ¿sí? Permiten o evitan que la burbuja de aire se expanda, ¿sí? Entonces queda ahí el vasito ese que ya quedó con la burbuja se pierde, pero el agua puede seguir circulando por los otros vasos. ¿Se entiende? Esta es una de las estrategias que tienen algunas plantas para evitar, ¿sí? Los problemas de embolia al congelarse el agua en zonas muy frías, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Hacemos un recreíto, les parece? Esa burbuja que queda aislada, ¿después se reabsorbe? No. Bueno, a veces podría llegar a ocurrir, pero no. Hola, profe, consulta. Sí, ¿La clase queda grabada? sí. Ah, listo, porque no pude prestar mucha atención hoy, así que Sí, después sí. lo voy a rever. Gracias.